Vamos ahora con la segunda parte de la que se había hablado, en la que vamos a abordar la cuestión de la ansiedad o del estrés de los directivos y de las organizaciones, y quizá ofrecerles algunas pautas de funcionamiento. Esta parte de este webinar se lo debo a la doctora Catherine Sandler, una gran coach inglesa, gran amiga mía, con la que yo he aprendido mucho, que sigue siendo mi maestra y es la que me ha facilitado esta parte de la presentación, y es justo que yo le honre a quien realmente es autora. Yo soy solamente el traductor al español y el presentador, lógicamente, a ustedes. El primer objetivo es incrementar nuestra conciencia sobre el impacto de la ansiedad en las personas y en las organizaciones, y compartir algunas herramientas prácticas para gestionarla eficazmente. Y en esta sesión vamos a presentar dos modelos originales. El triángulo de las pautas emocionales, que explica 3 respuestas normales a la ansiedad, y el modelo del diamante, que aborda el rol psicológico y emocional de los líderes en periodos de incertidumbre y de cambios rápidos, y más rápidos que el actual. Seguramente no ha habido ninguno hasta ahora. Vamos a ver el triángulo de las pautas emocionales. La mayoría de nosotros suele tener un estilo primario emocional, es decir, que nuestras emociones, por así decirlo, se activan con un estilo que es primario porque es el que se activa automáticamente. Precisamente lo que podemos hacer y lo que debemos hacer es que ese estilo que se activa automáticamente se vea equilibrado, se vea compensado por otros estilos que vamos a presentar. Pero quédense con la idea de que todos tenemos un estilo primario, que es lo que primero surge ante una situación de ansiedad o de crisis. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar habilidades de comportamiento en los 3 estilos. Perdón. Y aquí nos encontramos con los 2 primeros. Personas que ante la ansiedad o el estrés son cálidas, cercanas, se focalizan en la relación humana más que en el problema, y les gusta desarrollar a los demás y construir equipos. Perdón. Ese sería un estilo primario. Otro estilo primario es de las personas calmadas, frías, contenidas, que no se manifiestan o no quieren manifestarse. Prefieren enfoques objetivos, lógicos, y por lo tanto es como, ya lo veremos luego, como la persona que se hace la estatua. Y luego tenemos un último estilo, que son las personas que ante la ansiedad, insisto, es siempre ante la ansiedad o el estrés, despliegan mucha energía, se apasionan, se centran en la tarea, pero a veces si se centran a la tarea se olvidan de las personas y en que las cosas se hagan. Estos son como les he dicho, los 3 estilos primarios. Piensen, yo sé cuál es el mío,
y no tengo inconveniente en decírselo, es el de cálidos y cercanos. Pero piensen cuál es el estilo de cada uno de ustedes en función de esta explicación que ven aquí en la transparencia. Y hay 3 respuestas diferentes según cuál sea nuestro estilo primario. Y el estilo es la respuesta que da cada grupo de estos 3 que hemos definido anteriormente cuando tienen que soportar presiones importantes. Y la ansiedad desencadena 3 tipos de respuestas. Fuga. Se moviliza el miedo y se esfuerzan en controlarlo, lo cual produce un comportamiento pasivo o manipulador y en la evitación del conflicto. El otro comportamiento ante la ansiedad, el segundo, es la congelación. Se cierran ante la emoción, es como la almeja o el bivalvo que se cierra cuando intentamos cogerlo y les cuesta implicarse con los demás, lo cual produce distanciamiento y falta de conexión. Y luego está lucha. Se movilizan la agresión y se esfuerzan en controlar la ira, lo que conduce a explosiones críticas o a la irritabilidad. Si se dan cuenta, estas 3 respuestas ante la ansiedad se corresponden con los 3 estilos con los que actúa nuestro cerebro primitivo ante la amenaza. ¿Los recuerdan? Que hablábamos de lucha, fuga y hacerse la estatua o la congelación. Que si el depredador creíamos que podíamos con él, luchábamos. Si creíamos que no podríamos, que nos iba a comer a nosotros, intentábamos huir, la fuga. Y finalmente es quedarse quietos, totalmente inmóviles, como si fuéramos una estatua, para identificarnos con el paisaje y que el depredador pase de largo sin observarnos. Bueno, pues esto que veíamos en las transparencias de los primeros webinars sobre neurociencia, tienen aquí, como ven ya, una explicación y una aplicación más concreta a la ansiedad de los directivos en las organizaciones. Y lo que podemos hacernos luego es qué preguntas hacernos para saber dónde nos colocamos, dónde nos situamos nosotros en el triángulo de las pautas emocionales. Lo primero es si ustedes pueden identificar su estilo emocional primario. Estoy seguro de que sí. Hay que dedicarle unos minutos. ¿Qué es fuga? ¿Es lucha? ¿Es hacerse la estatua? ¿Es no moverse? Seguro que ustedes lo conocen de la misma manera que yo conozco el mío. Y el mecanismo de defensa primario, que es el estilo de respuesta que hemos visto, ya lo hemos visto también, es lucha, fuga o congelación o hacerse la estatua. ¿Cuáles creen ustedes que son los desencadenantes fundamentales que le hacen adoptar este comportamiento defensivo? ¿Es una discusión con un cliente? ¿Es un contratiempo en el sistema de producción? ¿Es una caída de las ventas? Estoy hablando en el campo naturalmente empresarial, pero también podíamos llevarlo al campo de las relaciones personales,
ha habido una discusión, ha habido un enfrentamiento, ha habido una disputa entre seres queridos, o he sido testigo de una disputa entre seres queridos, pero quiero decir con esto que tanto en el campo personal como en el campo organizativo hay desencadenantes y podríamos dedicar unos instantes, o mejor unos minutos, a pensar qué es lo que desencadena en nosotros ese estilo primario. Porque tenemos que, cualquiera que sea, tenemos que saber compensarle y completarle. Por lo tanto, piensen qué desencadenantes principales hay en ustedes para adoptar alguno de los comportamientos defensivos que hemos visto en el triángulo anterior. ¿Y cómo podría afectar o impactar su comportamiento en sus colegas y en toda la empresa? Bueno, a mí no me extrañaría que, sí que me extrañaría que afectara positivamente la reacción de un líder que adoptara cualquiera de las posiciones primarias y no las supiera equilibrar, balancear con otras. Porque tanto la lucha como la fuga, como la congelación, desde luego aparentan o realmente nos salvan o nos defienden de la ansiedad, pero no resuelven el problema. Y la pregunta siguiente es: ¿qué le ayudaría a gestionar sus emociones y comportamientos de forma más eficaz? Yo creo que es la reflexión. Yo creo que es, y ya lo he dicho también en otro webinar, que nos salgamos de nosotros mismos, nos miremos desde fuera y nos preguntemos: si estoy en una posición de fuga, de lucha o de hacerme la estatua, ¿qué está provocando esto en mí y qué está provocando en los demás? Porque sabiendo lo que está provocando en mí y en los demás, será más fácil encontrar la respuesta. ¿Y qué tengo que hacer? Por ejemplo, si yo tengo un estilo primario de fuga, que como recuerdan era atención a las personas, atención a la construcción de equipos, atención al bienestar personal, yo tengo que ser consciente de que si quiero que mi empresa siga funcionando y que las personas que dependen de mí sigan trabajando conmigo y estén satisfechas, no va a bastar con la fuga. Voy a tener que también desarrollar mis habilidades para, junto con la atención a las personas, preste atención y atienda mucho más a la dificultad de la tarea que está provocando el estrés o la ansiedad, sea pérdidas de clientes, sea pérdida de producción, sea dificultades financieras. Por lo tanto, tenemos que gestionar la ansiedad y tenemos que adquirir y utilizar los recursos de la inteligencia emocional, los recursos de la neurociencia para poder gestionar nuestra ansiedad y que lejos de paralizarnos sea una espuela, sea un acicate para seguir operando. Lo primero es reconocer lo que desencadena la ansiedad. ¿Qué situaciones? ¿Son situaciones de relaciones? ¿Son situaciones técnicas de problemas técnicos? Ya saben que en otro webinar les presentaba la diferencia entre problemas técnicos y problemas adaptativos y que los problemas técnicos se resolvían con respuestas técnicas, pero los problemas adaptativos siempre necesitaban cambios de comportamiento. Por lo tanto, si lo que desea la ansiedad son problemas adaptativos,
qué tipos de comportamiento tengo que aprender a desarrollar. Hay que identificar los pasos que tengo que dar y que me van a ayudar a utilizar mis habilidades. Por lo tanto, es salirme del encadenamiento de uno de los tres estilos que hemos visto en el triángulo, para sabiendo que si al principio uno de los tres estilos va a intentar apoderarse de mí, yo voy a ser capaz de superarlos para abordar relaciones, comportamientos, actitudes y pensamientos que sean más amplias, que no se limiten a la lucha, a la fuga o a la congelación. Para eso necesitamos tomar tiempo, reflexionar y prepararnos. Y la forma de reflexión ya se la acabo de sugerir a ustedes. Es, sobre todo, salirnos de nosotros mismos y hacer como que nos vemos desde fuera, que somos observadores imparciales. Nunca lo vamos a ser del todo, pero intentar con la mayor imparcialidad posible o con la menor parcialidad posible, observarnos, saber qué estilo primario tenemos para gestionar la ansiedad y qué tenemos que hacer. Que tenemos que, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es reflexionar y prepararnos. Ya les he citado en otros webinars a un gran psiquiatra que vivió los campos de concentración en la Alemania nazi y el resto de su vida fue un gran psiquiatra. Y también les he citado la frase que él dice en uno de sus libros, y es la siguiente: entre el estímulo, que aquí podríamos decir entre el desencadenamiento de la ansiedad y la respuesta, que aquí podríamos decir, y nuestra reacción, siempre hay un espacio que es el espacio de nuestra libertad, porque si no tenemos ese espacio, estamos encadenados a los tres estilos y ninguno de ellos nos va a ayudar a prepararnos para los cambios y para resolver la ansiedad. Y la señal para actuar, la señal para observarnos, la señal para aplicar lo observado, tiene que ser cuando entramos en un modelo de ansiedad de los tres vistos anteriormente. Cuando hay algo que desencadena nuestra ansiedad y estamos en lucha, fuga o congelación o hacerse la estatua, tenemos que ser capaces de identificarlo y decir, aquí nos llega. Pues ahora es el momento de actuar. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero con entrenamiento les aseguro que es muy fácil, porque yo creo que lo estoy consiguiendo. Por lo tanto, hay que dedicar tiempo y energía para ayudar, para invertir en lo que ayude a recuperar una posición más controlada, una posición más centrada, no puesta en uno de los vértices del triángulo, sino a lo mejor en el centro del triángulo. Y hacer correcciones o cambios cuando nos demos cuenta. Tan pronto como nos demos cuenta, tenemos que decir, ya está aquí mi estilo primario, ya sé cómo afrontarlo, ya sé cómo equilibrarlo. Y luego está la ansiedad sistémica, la ansiedad que se produce en la empresa, en el conjunto de la organización, que no es sino un reflejo de la ansiedad que pueden manifestar o que pueden tener sus directivos. Y es que el clima actual de retroceso, de cambio, de incertidumbre, tiene un impacto poderoso en la vida organizativa, que los medios de comunicación lo amplifican, que las preocupaciones de las personas son ampliamente contagiosas,
Quizá no tanto, o quizá sí, como el COVID-19, pero la preocupación de unas personas se transmite rápidamente a otras. Las emociones negativas, aquellas que nos hacen creer que no tenemos salida, se refuerzan unas con otras, mientras no cambiemos a una posición equilibrada de saber qué es lo que, cuál es lo que qué es lo que ha desencadenado nuestra ansiedad y cuál ha sido nuestra reacción primaria, y esa reacción primaria la equilibremos. Mientras no lleguemos a eso, estaremos en emociones negativas, porque las tres son negativas: la lucha, la fuga y la congelación. Y me confieso reo de que a mí me invade la emoción negativa de la fuga, pero que creo que estoy aprendiendo a abordarla y afrontarla. Y con la ansiedad del sistema se desarrollan y florecen los sentimientos de ansiedad personal, de ira, de indefensión, de depresión, de culpa. Y todo esto es lo que tenemos que evitar si queremos sobrevivir la crisis que nos espera por delante. Porque, en primer lugar, muchas empresas habrán hecho expedientes de regulación de empleo y a la vuelta, desgraciadamente, algunos empleados que se creían regulados temporalmente lo van a ser de forma definitiva. Y vamos a trabajar con menos personal y, por lo tanto, con más presión. Porque los ERES, los ERTES que se están haciendo ahora, y otras reducciones de plantillas, otro tipo de recortes, hacen que los supervivientes tengan que trabajar más. Tengan que trabajar más los supervivientes, y además con el miedo a ser los siguientes que van a ser despedidos. Por lo tanto, fíjense ustedes que se juntan la presión de más trabajo con la tremenda presión interior del miedo. Y tenemos que saber responder, y tenemos que saber afrontarlo y ayudarlo. Porque lo que va a aumentar es el presentismo. Los que quieren en las empresas no van a querer ausentarse por miedo a perder el trabajo. Van a querer trabajar incluso más horas, o van a tener miedo a no ir al trabajo, van a tener miedo a tomarse las vacaciones, porque se pide al personal formas de trabajar nuevas y especialmente mayor flexibilidad. Porque en medio de la crisis el pensamiento se hace más confuso, lo cual provoca que sean menos claras las tareas y las prioridades. Hay un duelo ante una situación de cambio que tenemos que ser capaces de abordar, porque cambio significa pérdida. Y entonces el duelo tiene, en primer lugar, una aceptación de la realidad de la pérdida. Luego hay una negación que va acompañada de una reinversión en un comienzo nuevo, y también tiene sorpresa y tiene dolor y culpa y la ira. Y todo esto es el ciclo que hemos de pasar necesariamente, no solamente por el duelo cuando tenemos una pérdida personal, sino también con el duelo que va a producir la pérdida o la reorganización, la reestructuración de muchas empresas. Claro, va a surgir un cóctel tóxico. Ansiedad sistémica, a la que ya nos hemos referido. Perdón.
aumento de la presión para ejecutar las tareas con menos personas. Ya hemos hablado de ello también. El impacto del cambio, la pérdida y la incertidumbre prolongada. La incertidumbre prolongada porque, aunque seamos los supervivientes, vamos a seguir teniendo la incertidumbre. Y es donde necesitamos la resiliencia para saber que si nos ponemos a ello, vamos a ser capaces de resolver muchos problemas. No digo yo todos, porque, por ejemplo, si una empresa ha perdido financiación y las medidas del Estado o de la banca no le permiten acceder al crédito, incluso habiendo sido y pensando y estando seguros de que vamos a seguir siendo una empresa rentable, si no hay financiación, difícilmente vamos a resolver el problema. Por lo tanto, las consecuencias organizativas van a ser un posible incremento del pensamiento a corto plazo, bajas, absentismo, comportamientos adictivos, problemas organizativos, rumores y política, cultura de culpabilización. Y lo que va a disminuir es la productividad, la moral, el pensamiento a largo plazo, el tiempo para la reflexión y la calidad del pensamiento. Todo esto va a ocurrir y tenemos que estar preparados para abordarlo. Vamos a ver ahora, en estos tiempos turbulentos, el rol de los líderes, el rol psicológico, además del rol, digamos, organizativo. Es un modelo que la doctora Sandler llama del diamante y que incluye cuatro comportamientos esenciales de los líderes. Acción rápida, visible y reflexionada. Aquí no hay lugar para la demora, para la procrastinación. Tiene que ser visible, es decir, comunicada y reflexionada, que no sea fruto de una especie de rayo que nos coge o que nos alcanza de repente. La comunicación es esencial. Ya lo hemos hablado tantas veces en tantos webinars, pero en estas situaciones la comunicación se hace más necesaria que nunca, más intensa, más personalizada, más persona a persona, honesta y consistente. Una conexión emocional y empatía reflexiva. Ya hemos visto que la conexión emocional es lo que nos va a permitir salirnos de la lucha y de la fuga o de la congelación o hacerse a la estatua, la conexión con los demás, la autorreflexión también y luego la inspiración. Por lo tanto, estos son todos los roles roles psicológicos. Y ahora vamos a ver un pequeño ejercicio en que cada uno de ustedes puede hacerlo. Es acción rápida y reflexionada. ¿Qué es lo que puede impedirte pensar con claridad y actuar decisivamente ante una situación especialmente retadora? Es el no saber a dónde ir,
es el no saber qué rumbo tomar, es el no saber qué le va a pasar a mi empresa, es el no saber quizá buscar nuevos bienes o servicios que puedo sacar al mercado. Tenemos una comunicación deshonesta. ¿Qué es lo que nos hace sentir cuando comunicamos malas noticias? ¿Qué es lo que nos lo hace difícil? ¿Y de qué formas evitamos tener que darlas diciendo esto no os preocupéis? Pues no, es un tratamiento infantiloide. Claro que hay que preocuparse. Hay que preocuparse con esperanza y con optimismo. Quizá necesitamos conexión emocional y empatía reflexiva. ¿De qué forma captarían las personas que lo que les ocurre te importa y te preocupa? ¿En qué medida tienes la capacidad de escuchar y de empatizar sin sentir que necesitas ofrecer soluciones o irritarte? Escuchar y empatizar sin sentir de que inmediatamente tengo que buscar una solución. Busquemos ese espacio de pensamiento y no ofrezcamos soluciones rápidas y mucho menos irritantes. Y luego la inspiración. ¿De dónde proviene o cómo podemos utilizar la energía? Una energía para liderar que inspire al equipo. Pero claro, en primer lugar, ¿somos capaces de inspirarnos nosotros mismos en una crisis? De nuevo, salgámonos de nosotros, mirémonos desde fuera y preguntémonos cómo nos vamos a inspirar a nosotros mismos en esta crisis que tenemos ya encima. Pero tenemos que inspirarnos con confianza, con la confianza de que podremos salir adelante porque tenemos recursos que pueden ser personales, que pueden ser técnicos, que pueden ser organizativos, que pueden ser de clientes muy fieles o de proveedores para los cuales somos imprescindibles, incluso financieros, si es que tenemos acceso a ellos. Ya les he dicho que este es el problema quizá más difícil porque no depende de nuestras capacidades, sino que a lo mejor depende de la opinión que tenga de nosotros un banco o del miedo que pueda inspirarles al banco la situación actual. Pero a lo mejor hay otro tipo de bancos, hay nuevos, porque también van a tener que cambiar y también van a tener que ofrecer crédito y ofrecer financiación no solamente a quien tiene unos bienes sólidos para responder, sino también a quien tiene un proyecto sólido para desarrollar una empresa nueva o para renovar la que ya existe. Y ahora lo que les vamos a pedir, y con esto terminamos, es que dibuje usted su perfil del diamante. Y hemos puesto aquí 4 rombos y les pedimos que en cada uno de los 4 ángulos del rombo ustedes marquen como baja, poniendo un punto, escribir con un lápiz o un bolígrafo en el rombo de baja, o media en el rumbo, si es media o es alta, tanto en los 4 factores que hemos visto, que es acción rápida, comunicación honesta, conexión emocional e inspiración. Y si ustedes unen los puntos que han marcado en estos 4 factores, van a ver
en cuáles ustedes tienen un perfil medio o alto y en cuáles tiene usted un perfil bajo. Y claro, nuestro consejo es que atienda inmediatamente o con preferencia a aquellos factores que le proporcionan un perfil bajo. Porque las personas que entran en lucha con ansiedad y bajo presión tienden a centrarse excesivamente en la tarea, tienen miedo al fracaso, están menos seguros de sus capacidades y son más micromanagers, es decir, tratan de controlarlo todo, incluso aquello que es tan pequeño que no deberíamos controlarlo porque tenemos confianza en otras personas que lo harán. Y sobre todo se van a sentir aislados, no apoyados, no lo suficientemente apreciados o valorados. Por lo tanto, el comportamiento agresivo de lucha puede generar miedo, resentimiento y desconfianza. Una cultura de culpabilizar, de renunciar a asumir riesgos y una atmósfera tóxica en la empresa. Las personas que entran en fuga, pues tienen miedo de ser impopulares y de ser rechazados, pueden verse afectados por sentimientos de culpa, se muestran visiblemente preocupados y pierden la confianza en sí mismos. Yo antes les decía que yo creo que mi perfil por defecto era el de fuga, pero les aseguro que he aprendido a no perder la confianza en mí mismo. Porque el comportamiento evitador de fuga puede generar frustración, batallas políticas internas, inseguridad y ansiedad, y también la preocupación de que la persona en esta posición es vulnerable y necesita protección. Y las personas que entran en congelación sienten miedo de sus propios sentimientos fuertes, son más reservados, son más renuentes a compartir sus sentimientos, se sienten ansiosos por creer que van a perder el control y dependen y confían excesivamente en enfoques lógicos y basados en datos numéricos y no en las personas. Y es así como damos por terminado este webinar de hoy que espero les haya gustado. No sin antes decir que el comportamiento reservado, congelado, puede generar una atmósfera plana, incertidumbre y frustración, deseos de mayor reconocimiento y un nivel bajo de implicación. Y muchas gracias a todos.